Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios al Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas del trono. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se oculta. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, siguiendo al hilo del último día, del lunes pasado, vamos a comenzar hoy el Evangelio de San Juan. Vimos una introducción un poco al personaje para ver quién era el autor de ese cuarto Evangelio, porque ya sabéis que tiene cierta polémica por lo que dijimos, un Evangelio tan elevado que decían que no podía ser obra de un apóstol, que excedía la capacidad de cualquier apóstol, y decían que si era obra de la filosofía alejandrina, que si se había escrito un tiempo después, porque al fin y al cabo no era más echar un piropo a San Juan por la grandeza de su Evangelio, del Evangelio de Juan. Y hoy, antes de empezar, quiero hacer un poco de culturilla. Hablábamos del simbolismo en el Evangelio de Juan. Y es verdad que el Evangelio de Juan es simbólico. Decía, vamos, tiene mucho de simbólico. El Evangelio de Juan es la historia real de Cristo y su doctrina elevada a no sé qué potencia, podríamos decir. Pero en sí tiene mucho simbolismo en su Evangelio. Por ejemplo, y lo dice él al final del Evangelio, de los innumerables milagros que Cristo hizo durante su vida pública, Juan solo nos narra 7, y todos cargados de un simbolismo especial. La multiplicación de los panes y los peces, decíamos, simboliza la Eucaristía, la curación del ciego es la luz en Cristo, manda a alabarse en Siloé, que significa el enviado, la solemnidad sobre todo con que nos daba el día y la hora en que Cristo fue condenado a muerte, dice, era la perascebe en la hora sexta, que era justo cuando los sacerdotes comenzaban a sacrificar los corderos pascuales, para simbolizar que Cristo muere como un verdadero cordero pascual. Y hay otro simbolismo precioso en San Juan, que es las 7 expresiones. A Juan, ¿veis? Ese es otro simbolismo, le encanta, le gusta el número 7, ya indica plenitud ese número. Bueno, pues las 7 expresiones que tiene del yo soy. ¿Sabéis cuál era el nombre de Dios? El nombre de Dios, cuando a Moisés se le aparece la zarza ardiendo, ¿qué le dice Dios a Moisés? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le dice Moisés, le manda que vaya a liberar al pueblo israelita que está oprimido en Egipto. Y dice Moisés, y cuando yo vaya a ese pueblo y le diga que el Dios de nuestros padres me envía y me pregunten su nombre, ¿qué les digo? Leer Éxodo 13, 14. Éxodo 13, 14. Y cuando tu hijo te pregunte mañana, ¿qué es esto?, tú le dirás, el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de la esclavitud. ¿Eso es Éxodo? Sí, eso. 3. Sí, 13, 14. 3. Ah, 3, entendido, 13. 13, entendimos 13. 3, 13, 14. 3. No.
Sí, esa, leer algo. Mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto y de la casa de sus servidores. Sí. Sí. Como el faraón se obstinó. Es que tampoco es esa, la quita. Moisés dijo a Dios: pero si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me envía a vosotros y me pregunta cuál es su nombre, ¿qué voy a responder? Y Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, sigue. Perdón. Así responderán los hijos de Israel: yo soy que me manda a vosotros. Y prosiguió. Vale. Dice Moisés, cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les digo? Dice Dios, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me manda a vosotros. Luego, el nombre de Dios es yo soy. Bueno, pues 7 expresiones tiene San Juan en el Evangelio sobre el yo soy. Quiere decirse que Jesús, cada vez que decía yo soy, se apropiaba el nombre de Dios para él, se hacía Dios. Pero, ¿cómo se escribía ese yo soy en hebreo? Es que el hebreo es muy complicado, no tiene vocales, son todo consonantes, y entonces ese es el tetragrama, las 4 letras sagradas, el nombre de Dios, que se escribía Y, H, W, H. Ese es el nombre de Dios. ¿Y cómo pronunciaban esto los judíos? Los judíos lo pronunciaban Yahvé. Una curiosidad. El nombre de Jehová jamás lo pronunció un judío. Lo digo un poco, por eso decía que un poquito de culturilla. A propósito de los testigos de Jehová, que su Dios es Jehová. Bien, Dios tiene varios nombres porque, entre otras cosas, los judíos evitaban pronunciar el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, evitaban pronunciar el Yahvé, que era realmente el nombre de Dios. ¿De dónde surge el nombre de Jehová? Hay varios nombres de Dios en la Biblia, que si Elohim, que si otros más nombres bastantes, ¿no? Pero el nombre de Jehová no surge hasta el siglo I, después de Cristo, en el que los masoretas empezaron a poner vocales al hebreo para que se pudiera leer y pusieron las vocales del nombre del Señor en hebreo, que era Adonai. ¿Y qué hicieron? Bajaron las vocales del nombre de Adonai, que significa Señor, al tetragrama, y pusieron la A, la O y la A. Por fonética y porque sonaba mejor, la primera A la cambiaron por E y de ahí sale Jehová. Jehová, el nombre de Dios que pronuncian otros como Jehová. Es igual, el nombre de Yahvé, es igual Jehová, es igual a Adonai. Pero que sepamos que ese nombre de Jehová surge bastante posterior a partir del siglo I, cuando los masoretas se ponen a poner las vocales al hebreo. Bien, decía, el Evangelio de Juan es simbolista, es muy simbolista, y 7 veces Jesús se apropia del yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada vez que Jesús decía yo soy, era atribuirse el nombre de Dios, era hacerse Dios. Bien, como una pequeña aclaración al último, no aclaración, sino terminar el último día cuando hablábamos del simbolismo de Juan. Y vamos con el Evangelio de Juan. Y vamos con el prólogo del Evangelio de Juan, que tiene tela. El prólogo es casi un resumen de esto. Se dice, y es posible porque ahora veréis en 2 versículos, San Juan echa por tierra casi todas las primitivas herejías que había en la primera iglesia,
que precisamente el prólogo se escribiera pues para rebatir estas primeras herejías. Uno de los motivos podría ser. Leemos y empezamos a leer el prólogo y vamos a leer los dos primeros versículos, el versículo 1 y 2 del capítulo 1. Leemos. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Hasta ahí. Muy bien. En este prólogo podríamos dividirlo en dos partes. Lo que es el Verbo en sí mismo y lo que va a ser el Verbo encarnado a partir del versículo 14. Hasta el versículo 14 nos va a hablar de la relación del Verbo con Dios, de la relación del Verbo con el mundo y de la relación del Verbo con el hombre. Dice en el primer versículo: al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios. Es decir, el evangelista comienza a describir el Verbo con relación al principio y hace referencia al Génesis. ¿Cómo empieza la Biblia? Las primeras palabras del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Es decir, en el lenguaje bíblico, antes del principio no existe más que la eternidad de Dios. Luego, si en el principio ya existía el Verbo, es que no es solo anterior a la creación, sino que es eterno. Y veis que en esta primera parte del versículo nos expresa claramente la eternidad del Verbo. Al principio ya existía el Verbo. En la segunda parte del versículo nos va a expresar la distinción de personas entre el Padre y el Hijo. Dice, el Verbo estaba en Dios. Es decir, añade ahora Juan una distinción en el seno de la divinidad. El Verbo estaba en el Padre, estaba en Dios. Dios tiene, pues, un Hijo que es eterno, porque si no hubiera esta distinción entre el Padre y el Hijo, se caería en una de las primeras herejías, que decían que era el Padre el que se había encarnado, la herejía patripasiana, donde decían que era el Padre el que se había encarnado. Y ahora, en la tercera parte de este primer versículo, nos va a expresar explícitamente y con toda claridad la divinidad del Verbo. Y el Verbo era Dios. Es decir, que en un versículo, en dos versículos, San Juan casi ha tirado por tierra todas las primeras herejías cristianas. Había quien decía que Jesucristo no era Dios, otros que pensaban que era el Padre el que se había encarnado. Bueno, pues con estos primeros versículos, al principio era el Verbo, indicando su eternidad, el Verbo estaba en Dios, indicando esa distinción de personas, y el Verbo era Dios. Tira por tierra, digo, esas primeras herejías. Eso en relación del Verbo con Dios. En su relación con el mundo, dice, y lo tenemos, el versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Todas las cosas, toda la obra creadora fue hecha por medio de Él. Porque, ¿cómo se hizo la obra creadora? Hace también ahora referencia, esta expresión está sugerida probablemente del Génesis. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo. Y dijo Dios, hágase, y se hacía. Es decir, por la palabra creadora, por el Verbo, todo fue hecho. La creación es un tanto, hay que ir despacio y asimilarlo. La creación es obra de la inteligencia divina. Y la inteligencia, el Verbo, no tiene una inteligencia distinta al Padre, ni el Espíritu. Por eso la obra creadora es obra, podríamos decir, de la Trinidad,
pero es el Verbo el que expresa como por él fueron creadas todas las cosas, porque por la palabra de Dios todo fue creado. Y en su relación con los hombres, leemos los versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Dice, lo que fue hecho por él era vida. Es decir, las cosas que fueron creadas por el Verbo tienen vida en él. ¿En qué sentido? En que esa vida de Cristo va a ser ahora más ampliamente participada después de su encarnación. Esa vida va a ser luz de los hombres. Fijaos, en los textos sapienciales, los conceptos de la ley, la sabiduría y la palabra tienen un paralelismo con el concepto de la luz. Es decir, los textos vienen a decir, así como la luz ilumina al hombre en su caminar diario para que no tropiece, pues así el hombre, caminando a la luz de la ley, de la sabiduría o de la palabra, no tropieza. Leer el Salmo, un Salmo, el Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Veis? Dice, tu palabra es una lámpara para mis pies. El concepto y el paralelismo que hay entre la palabra y la luz. Una lumbrera en mi camino, en mi sendero. ¿Veis? Por eso estos dos conceptos de vida y luz pues están íntimamente unidos. La luz conduce a la vida y con esta luz se vive la vida verdadera. Por eso el pensamiento del evangelista es esta misma vida, esta luz que viene de Cristo encarnado, esa misma vida es luz para los hombres. Fijaos, toda la obra de la creación era de suyo luz para que los hombres pudiesen venir al conocimiento de Dios. Hay una cita ahora en Romanos que vamos a ver, pero sobre todo otro, se ven igual de clara el lado, pero sobre todo otro de sabiduría. Leer Romanos 1, 19, 22. Viene a decir San Pablo en la carta de los Romanos, todo lo invisible de Dios se ha hecho visible en su creación. Es decir, por las cosas que Dios ha creado, se puede llegar al Creador, a creer en Dios, simplemente pues contemplando la creación. Leer 1, 19, 22. Porque en realidad lo que se puede conocer de Dios no es un secreto para ellos, porque Dios mismo se lo dio a conocer. Pues si bien no se puede ver a Dios, podemos, sin embargo, desde que Él hizo el mundo, contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que es Dios. ¿Veis? No podemos ver a Dios, pero podemos contemplarlo a través de su obra, de la creación. Por eso esa luz que les viene y conduce al Verbo era ya en él mismo vida para los hombres. Y dice, y sigue diciendo, y esa luz luce en las tinieblas, porque la luz del Verbo es como un sol permanente. Sin embargo, las tinieblas fueron hostiles a la luz, no recibieron a la luz. O mejor, traduciremos luego el verbo, no vencieron a la luz. Porque, ¿quiénes son esas tinieblas? Las que fueron hostiles a la luz. Aparentemente, se puede pensar que sean los hombres que fueron hostiles a la luz, que no recibieron a Cristo. Pero las tinieblas de aquí del versículo 5 no pueden ser los hombres. ¿Por qué?
Pues porque en el Evangelio de Juan, en varios textos, en algunos textos, ahora vamos a ver uno, dice que los hombres caminan en las tinieblas. Luego los hombres no son las tinieblas. Leer Juan 12:35. Díjoles Jesús: por poco tiempo aún está la luz en medio de vosotros. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, pues el que camina en tinieblas no sabe por dónde va. ¿Veis? El que camina en tinieblas no sabe por dónde va. Luego el hombre que camina en tinieblas, las tinieblas no pueden ser el hombre. En los manuscritos del Qur'án hay un largo fragmento que se titula Guerra de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas, y en él se lee: en mano del príncipe de la luz está el gobierno de los hijos de la justicia, que caminarán por los senderos de la luz. En manos del ángel de las tinieblas está el gobierno de los hijos de la iniquidad, que caminarán por los senderos de las tinieblas. ¿Veis? Por tanto, por el término tinieblas hay que pensar no en los hombres incrédulos, sino en el mundo satánico, en Satanás opuesto a Dios. El pensamiento del evangelista es que esa luz del verbo que luce en el mundo no pudo ser vencida, a pesar de que el texto pone, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no le abrazaron, dice el texto. La traducción más correcta es: pero las tinieblas no le vencieron, ya que es ese poder satánico al que se refiere las tinieblas. A partir del versículo 6 aparece el Bautista como el precursor anunciando la encarnación del Verbo. Leemos los versículos 6 y 8, de 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Vino este a dar testimonio de la luz, para testificar de ella, que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Hasta ahí. Fijaos, el Verbo, que hasta ahora no había ofrecido a los hombres más que pues una cierta participación de esa luz, va a darla ahora con el gran esplendor de su encarnación. Y para eso aparece introducida la figura de Juan. Juan aparece en tiempo pasado. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan no viene por sí mismo, viene enviado por Dios. Y viene para dar testimonio de la luz. Esa luz que se va a encarnar para que todos puedan creer por medio de esa luz. E insiste Juan en que él no era la luz, sino que viene a dar testimonio de la luz. ¿Por qué insiste Juan en esto? Pues porque en los tiempos que aparece Juan el Bautista hay una gran expectación mesiánica en el pueblo. El pueblo está esperando al Mesías y está un tanto ansioso. E incluso muchos pensaron que Juan el Bautista era el Mesías. Por eso él quiere aclarar y dejar claro: no era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Seguimos con los versículos de 9 al 11. Era la luz verdadera, que viniendo a este mundo, ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Veis? El Verbo es esa luz verdadera. Es esa luz verdadera porque posee todas las propiedades de la luz. La luz ilumina. Y esa luz del Verbo ilumina a todo hombre. Viene al mundo, pero el mundo no lo conoció. No conoce a esa luz verdadera. Y recordamos un poco la cita que habíamos visto de Romano y vemos ahora la de sabiduría.
a pesar de que los hombres debieron conocerlo, porque las obras, si el mundo había sido hecho por él, la creación, esas obras le llevaba a su conocimiento y a su servicio. Entonces vemos Sabiduría 13, 1, 5. Vanos son por naturaleza todos los hombres en quienes hay desconocimiento de Dios, y que a partir de los bienes visibles son incapaces de ver al que es, ni por consideración de las obras conocieron al artífice. ¿Sigo? Sí, el versículo 5. Sino que al fuego, al viento, al aire ligero, o al círculo de los astros, o al agua impetuosa, o a las lumbreras del cielo, tomaron por dioses, rectores del universo. Pues sí, seducidos por su hermosura, los tuvieron por dioses. Debieron conocer cuánto mejor es el Señor de ellos, pues es el autor de la belleza quien hizo todas estas cosas. Y si se admiraron del poder de la fuerza, debieron deducir de aquí cuanto más poderoso es su plasmador, pues en la grandeza y hermosura de las criaturas proporcionalmente se puede contemplar a su hacedor original. ¿Veis? Por la belleza de las cosas creadas se puede llegar a su creador. Es decir, pero fijaos, se puede llegar al conocimiento, pero un conocimiento, como nos hablaba el Padre hoy un poco en la homilía, hay que leer, meditar la palabra de Dios, pero para practicar. Ese es el conocimiento del que habla aquí, que los hombres debieron llegar a ese conocimiento. Un conocimiento que entraña una vida y una actitud moral y de servicio a Dios. Fijaos cómo quiere Dios. Dios mismo nos dice, mirad, esto es conocerme. En el libro de Jeremías 20:16, se lee. Jeremías 22:16. Sí, esa. Hacía justicia al débil y al pobre, y todo le iba bien. ¿No es eso conocerme? Dice el Señor. No es eso conocerme. Otro texto dice, eso es conocerme. Hacer justicia al pobre y al desvalido. Eso es conocer a Dios. Es servir a Dios. Leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, pero poniendo en práctica la palabra de Dios. Bien, pues los hombres, teniendo motivos para conocer a Dios, no lo conocieron, el mundo no lo conoció. Y sigue el texto y dice, y vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Haciendo referencia, ahora sí sin duda, a Israel, al pueblo judío. Es verdad que la luz le vino al pueblo en muchas y variadas ocasiones. Primero con la ley, luego con los profetas, luego con la enseñanza y finalmente con el Mesías, esta luz del Verbo. Vino el Verbo encarnado y ellos, su pueblo, el pueblo que le esperaba, y cuando llegó no lo recibieron, no lo conoció y incluso crucificó al Mesías. Bien, nos ha hablado aquí hasta ahora cómo en general Él vino al mundo, pero el mundo no lo conoció, no lo recibió. Pero sí hubo algunos que lo recibieron. Y vamos a ver qué gran don reciben estos que le reciben. Vamos a ver los versículos 12 y 13. ¿De Jeremías? No, del prólogo, Versículos 12 y 13. Mas a cuantos le recibieron, Dios dio-les poder de venir a ser hijos a aquellos que creen en su nombre,
que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Hasta ahí. Es decir, San Juan nos ha afirmado hasta ahora que no recibieron, que el Verbo vino al mundo y el mundo no lo recibió, no lo aceptaron. No aceptaron esta luz ni los paganos ni los judíos. Pero sí hubo una pequeña facción que le recibió. ¿Cómo? Pues por la fe, creyendo en su nombre, lo dice el texto. Mas a cuantos le recibieron, dióles poder de venir a ser hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre. Es decir, por creyendo en su nombre. Nombre está aquí por persona. El que cree a alguien recibe, no es lo mismo creer a alguien que creer en alguien. El que cree a alguien recibe su testimonio, oye su palabra, oye su verdad, pero el que cree en alguien es que conlleva una entrega total a él. Bueno, pues los que así creyeron y aceptaron al Verbo, les confiere el mismo Verbo un gran don, el poder ser hijos de Dios. La gracia de este don del Verbo es ser hijos de Dios. ¿Y cómo? Dice, pues por un nacimiento, pero un nacimiento que no es obra de la sangre, ni es voluntad carnal, ni es voluntad de varón. Este nacimiento viene o procede de Dios. Fijaos, este nacimiento no se precisa explícitamente en qué consiste. Si hemos visto que se logra por la fe, por los que creyeron en su nombre. Se comienza por la sangre y por el Espíritu. Leer Juan 3:5. Cuando Jesús está hablando con Nicodemos, le Respondió dice: Jesús: en verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Veis? Ese nacimiento, por lo tanto, comienza por el agua y por el Espíritu. Es decir, como define de fe este texto, el Concilio de Trento, por el bautismo. Y es que realmente por el bautismo el hombre es regenerado por la gracia y participa de la vida misma de Dios. Y por el bautismo somos hechos hijos de Dios. Recibimos ese gran don de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, aunque hijos adoptivos de Dios, herederos de la promesa de salvación. Se dice, las promesas hechas por Dios a Abraham es como un testamento de Dios a la humanidad. La promesa hecha por Dios a Abraham no es más que una promesa de salvación. Pero ¿quién es el heredero de la promesa? Pues el heredero de la promesa es el Hijo único, Jesucristo. Pero como por el bautismo somos hechos hijos adoptivos de Dios, somos coherederos con Cristo de la promesa de salvación. Por lo tanto, los que así creyeron reciben el gran don de ser hijos de Dios. A partir ahora del versículo 14 nos va a expresar con suma claridad la encarnación del Verbo. Y leemos, por lo tanto, el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, vemos este versículo. En este versículo se proclama la encarnación del Verbo y se garantiza luego, después en los versículos siguientes, ya en este y en los siguientes, se garantiza por un doble testimonio. Primero el de los apóstoles, el de los discípulos, y después el de Juan el Bautista. Y para terminar los versículos siguientes, indicando cómo por el Verbo encarnado se dispensan todas las gracias.
Bien, quiere precisar Juan en este versículo que el verbo del que hablaba antes, estando en el seno de la divinidad, es el mismo que el que ahora se hace carne. Y dice, y el verbo se hizo carne. ¿Por qué dice Juan que el verbo se hizo carne? ¿O no dice que tomó cuerpo o se hizo hombre? Bueno, pues dice carne porque carne en Biblia implica carne con vida, o sea, implica el hombre completo, todo entero. Pero es posible que, como en esos primeros versículos también salió al paso de las primeras herejías, también aquí quiera rebatir una herejía. Una herejía que se daba entre los primitivos cristianos. Leer la segunda carta de Juan, el versículo 7. Segunda de Juan, versículo 7. ¿Por qué la segunda carta de Juan no decimos capítulo tal, versículo tal? Porque no tiene ningún capítulo, nada más que tiene 13 versículos. Porque han venido al mundo muchos seductores que no reconocen que Jesús sea el Cristo, venido como hombre. ¿Veis? Hay muchos seductores que dicen que Jesús no ha venido al mundo como hombre. O en otros textos dicen que no ha venido en carne. Por eso Juan, saliendo al paso de todos esos que pensaban que Jesús no era hombre, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y viene luego el primer testimonio. Un doble testimonio. Primero, el de su grupo, el de sus discípulos, con ese nosotros. Y el autor del Evangelio, Juan, se incluye, por tanto, en el grupo de estos testigos. Fijaos, dice, porque es que tiene mucha relevancia y mucha importancia esta traducción del verbo habitar. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque el habitar entre nosotros es muy expresivo. Literalmente significa puso su tabernáculo entre nosotros. ¿Recordáis cuando Moisés levanta la tienda del tabernáculo en el desierto? El tabernáculo era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Bien, pues leer Éxodo 25:8. La tienda del tabernáculo era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Éxodo 25:8. Hazme un santuario y habitaré en medio de ellos. Hazme un santuario, que era la tienda que hicieron el tabernáculo, que era la tienda del tabernáculo en el desierto, y habitaré en medio de ellos, le dice Dios a Moisés. Luego, el tabernáculo era la presencia de Dios. Por eso, posteriormente, habitar bajo el tabernáculo se hizo sinónimo de la presencia de Dios en Israel. Y de aquí la riqueza teológica que tiene este habitar, que tiene esta expresión en Juan. Así como Yahvé habita en el tabernáculo en medio de su pueblo, así la humanidad que asume el verbo, ese cuerpo, esa humanidad que asume el verbo, es como el tabernáculo que llena la divinidad. Es decir, como la tienda en el desierto era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, ahora esa humanidad de Cristo, que el tabernáculo va a ser su cuerpo, habita la divinidad en medio de los hombres. ¿Veis la riqueza del significado de este habitar? Bien, y por eso, al morar entre nosotros, dice, nosotros vimos su gloria. Gloria muchas veces significa en el antiguo, ¿cómo digo?
La expresión gloria, gloria de Dios, existen muchas significaciones en el Antiguo Testamento. Lo que ellos vieron, la gloria que ellos ven en Cristo, no es más que un reflejo de la divinidad y de la perfección de este reflejo sensible. ¿Cuál era la gloria que manifestaba Cristo? Pues se manifestaba a través de sus milagros, también a través de sus enseñanzas. ¿Recordáis con el primer milagro de Cristo en las bodas de Caná? Dice, por este milagro manifestó Jesús su gloria y empezaron a creer en él sus discípulos. Esta es la gloria. Yo creo que nos vamos a quedar aquí, aunque es un poquito pronto, porque es que es verdad que el Evangelio, y sobre todo este prólogo de Juan, hay que ir muy despacio porque es muy denso y es... Si leemos deprisa y vamos un tanto deprisa, pues nos podemos quizás complicar un poquito, pero despacito vamos. Bueno. Tabernáculo y santuario es lo mismo. Sí. Lo mismo. Sí, claro. Porque habéis dicho tabernáculo, pero también viene en Biblia el santuario. Era la tienda donde Moisés hablaba con Yahvé. Luego la tienda del tabernáculo o el santuario que era honesto. Luego después, cuando ya se establecen, dejarán de tener el tabernáculo y construirán el templo en Jerusalén. Por lo tanto, era más que la estancia de Dios, donde Dios se manifestaba al principio en el desierto con Moisés y luego en el templo de Jerusalén. Bueno. Sí, es verdad, el próximo lunes 31 no tenemos, porque tenemos puente, el día 1 es fiesta, y como es además una fiesta muy particular, esta fiesta de los santos, pues habrá... Mucha gente sale fuera los hay mucha gente que sale, y entonces el próximo viernes no tenemos... El próximo lunes no tenemos clase. Tratamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida rodea la muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un deseo de tu luz y fervor. María, poderosa como el ejército, concede a nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensombrecen con tantos esclavos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de